persona que haya tenido algún trabajo, epicrisis o cirugías, traumas anteriores, cualquier información que nos permita establecer lo que nosotros llamamos un elemento individualizante. ¿Qué quiere decir eso? Que el médico que hace la autopsia también va a hacer un registro de las características de ese cadáver. Con los dos documentos, con el registro del médico y con la entrevista, se hace un cotejo de información y ese cotejo se valora qué tan probable es que la persona que tenemos como desconocida sea el familiar que andan buscando las personas que se presentaron a la morgue. Si eso coincide, un alto porcentaje, si el cuerpo está factible de ser visto por las condiciones del mismo, ¿verdad? Y no está en reducción esquelética o en putrefacción, que no permite su identificación con los rasgos fisionómicos, entonces podremos pasar a una segunda fase, que es mostrar el cuerpo a la familia. Eso se hace, se baja, hay una salita de reconocimiento que se llama reconocimiento, ahí se lleva el cadáver, se muestra el rostro de la persona a los posibles familiares para que ellos revisen o valoren si es o no es la persona que ellos andan buscando. Se les enseña siempre y cuando haya un alto porcentaje de probabilidad de que sea esa persona, ¿verdad? No es que se sacan los cadáveres desconocidos y que vean a ver cuál es, sino que primero tiene que haber un cotejo de esa información de que ellos dieron con la que obtuvo el médico de la autopsia y entonces se decide si se les enseña o no se les enseña. Muchas veces con solo la información que da la familia, los tatuajes que son muy característicos, cirugías, cicatrices, podemos hacer una identificación que cuando ya ven el cuerpo ya se corrobora y se determina la identidad. Cuando no existen estas condiciones individualizantes, tenemos que proceder con los siguientes pasos. ¿Cuáles serían esos? Uno, en menos complejidad y costo, es el estudio dactiloscópico. Procedemos en todos los casos de la autopsia de la morgue judicial, se toman huellas dactilares y se mandan al archivo judicial. Ahí se hace, los expertos en huellas hacen el estudio, hacen la comparación, ven si hay algún registro que coincida y nos hacen un informe. Si ese informe es positivo y hay una identidad, ya tendríamos un elemento más para establecer la identidad de la persona. Si eso también sale negativo, podemos proceder, sobre todo ya cuando hablamos de cuerpos en avanzado estado de putrefacción, que no podemos tomar huellas, no se puede reconocer físicamente. Podemos proceder a estudios de antropología forense para determinar sexo, edad, talla y todas las características físicas de esa persona. En general, ¿verdad? Tener un rango de edad, si tenía alguna enfermedad a nivel de los huesos, que nos hable de qué tipo de actividad podía hacer la persona incluso, o el rango de edad que está la persona. Y se hace también un estudio odontológico, post-mortem, que se guarda para que si la familia o aparece algún familiar y nos entregue algún estudio pre-mortem o en vida de la persona, ese estudio se compara y se trata de establecer la identidad. El estudio odontológico tiene mucha confiabilidad, se considera muy similar a las huellas dactilares y se reporta también en probabilidades, y normalmente si es positivo es porque coincide en un porcentaje de hallazgos en los estudios y podríamos dar una identidad como positiva con ese estudio respectivo. Si ya de todos esos estudios no tenemos resultados y no tenemos una identidad certera, científicamente establecida desde el punto de vista médico forense, procedemos entonces con el estudio que dura más tiempo y que es más costoso, que es el estudio de marcadores genéticos. En este caso es un estudio que lo hace el Departamento de Ciencias Forenses. Nosotros nos encargamos de tomar la muestra del cadáver, ya sea hueso, dientes o sangre, según sea el caso, ¿verdad? Según la condición en que esté el cadáver, y eso se remite al Laboratorio de Ciencias Forenses. Ese estudio tiene un tiempo un poquito más prolongado de respuesta. Se tiene que hacer, es comparativo, o sea, tenemos que tener
una otra contraparte o una contraparte que podrían ser los hijos, los padres de esa persona que estamos sospechando que es la persona que tenemos como desconocida. Entonces, es un estudio básicamente comparativo. Si no hay con qué comparar, la muestra se mantiene en el laboratorio de ADN por alrededor de 10 años, creo que es, o se guarda en registros. Y ahí queda en caso de que posteriormente, meses después, un tiempo después, aparezca algún familiar y se hace cotejos para ver si coincide con alguien. Pero eso ya pertenece a otro departamento. Cuando ya tenemos la identidad de esa persona por cualquiera de estos medios, procedemos con el resto del proceso como les indicaba anteriormente. Con la entrevista, con los registros ya tendríamos la identidad de la persona. Ahora sí requerimos de todos los datos adicionales, fecha de nacimiento, estado civil y toda la información que mencionaba al inicio, para proceder a hacer el certificado de función y el acta de entrega del cadáver. Cuando tenemos extranjeros es una situación a veces también particular, porque no tenemos información clara, completa, muchas veces, y lo que recurrimos es a reportar siempre que se sabe que ingresa una persona extranjera, de antemano sabemos que es extranjera, se manda un reporte a la embajada respectiva para comunicar el fallecimiento de la persona. Hay embajadas que están más al tanto de los turistas que ingresan o de los ciudadanos que ingresan al país, de sus países, y si alguno no aparece o desaparece o tiene una situación, rápidamente están en contacto con nosotros. Otras es más difícil, ¿verdad? Y cuando son desconocidos, que no sabemos si eran extranjeros o no, entonces no tenemos la información. Pero si sabemos que es extranjero, se manda un comunicado y ellos, si no hay familiares en el país, requerimos de una autorización de la embajada directamente de ellos, o que ellos localicen a sus familiares, a los familiares, para que nos autoricen ya sea disponer del cadáver o para que autoricen a otra persona a hacer el retiro del cadáver. ¿Quién sería ese autorizado? Normalmente son funcionarios de funerarias. Muchas veces la misma embajada, con la autorización de la familia, procede a contactar funerarias y ellos llegan con una autorización por escrito, donde la embajada nos indica que se le autoriza a hacer el retiro del cadáver de fulano de tal persona. Con ese documento ya nosotros procedemos a hacer todo el procedimiento de entrega. Es importante siempre cuando participa una persona autorizada, igual que cuando es un familiar directo, que conozca la información de la persona fallecida. O sea, que tenga acceso a un documento de identidad, por ejemplo, una copia de un pasaporte, porque el certificado de función siempre debe ir completo, lo más completo posible. Y si no tenemos esos datos, entonces va a ir con datos erróneos a veces, podría ser, o con datos incompletos, sin todos los datos. ¿Qué es la importancia de ese documento? Recordemos que el certificado de función es un documento que no solo se le entrega a la familia, también se entrega al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y se manda al Registro Civil de Costa Rica. Entonces debe quedar un registro del fallecimiento de toda persona en nuestro territorio, y además debe quedar un registro de qué murió esa persona para lo que son las estadísticas o bioestadísticas de nuestro país. Entonces, por eso es importante saber la persona, la edad de la persona, etcétera, para poder mandar todos esos documentos a donde corresponde. Si gusta, pasamos al periodo de consultas, doctor. Con gusto. Con mucho gusto. Doctor, ahora que se hablaba de los grupos que llegan a ser de 6 a 8 horas, con los últimos años, eso ha ido creciendo, digamos, ese tipo de casos, ¿cómo lo perfilan ustedes? Sí. Digamos, en los últimos años se ha perfilado un crecimiento progresivo de las autopsias, digamos, leve, pero sí progresivo, y no solamente en el número, digamos que el crecimiento ha sido más en complejidad. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de que hace 15, 20 años, normalmente un homicidio era un disparo o una puñalada. Actualmente
los homicidios son personas que aparecen, por ejemplo, amarradas, maniatadas, parcialmente quemadas, y además de eso tienen disparos o tienen elementos que hablan de estrangulación, o incluso hemos tenido casos de que además de disparos de proyectil único, también tienen disparos de escopeta, o tiene tanto heridas por arma blanca como heridas por el proyectil de arma de fuego. Aparecen, como les digo, en bolsas, en cajas o descuartizadas, ¿verdad?, en fragmentos. ¿Qué implica eso? Un trabajo más elaborado, ¿verdad?, más detallado. Implica la participación de más profesionales forenses, no solamente del médico. Tiene que participar, por ejemplo, biología forense, lo que es la unidad de colección de indicios para buscar elementos traza, fluidos, pelos, sangre, tanto en las capas en las que es envuelto el cadáver, bolsas, en las cintas por ejemplo se recogen y se mandan al laboratorio para buscar huellas, elementos traza. Las bolsas en que viene envuelto también se revisan, se busca cualquier elemento que permita la identificación del agresor o del responsable del fallecimiento de esa persona. Entonces, no es lo mismo hacer una autopsia que viene de un asalto con un disparo, ¿verdad?, que nada más se le hace rayos X, se revisa y se hace la autopsia, a tener un cuerpo fragmentado, por decirlo de una forma, en diferentes bolsas, con amarres, parcialmente quemado. Entonces eso complica el proceso, ¿verdad? La identidad, tratan de ocultar la identidad de la persona, entonces le hacen quemaduras y otras cosas, entonces requiere mucho más trabajo en realidad. Y solamente, por ejemplo, la participación de UCI con las lámparas de luz rasante, luz ultravioleta para buscar elementos traza, puede llevarse de 1 a 2 horas sin el proceso de autopsia. Y después de que ellos terminen, hay que pasarlo a radiografías, hacerles barridos radiológicos, hacer los diagramas, registro, documentar todas las lesiones que tiene, y posteriormente ya al proceso propiamente de autopsia. Entonces estamos hablando de procesos de varias horas, ¿verdad?, y mucho más complicado. En este momento hay cuerpos que no han sido identificados, digamos, que están ahí. Sí, hay un porcentaje alrededor de, creo que es alrededor de un 10-15%